Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es lunes 6 de julio y estamos listos una vez más para estudiar la palabra de Dios con ustedes. Qué bueno saber que todos los días podemos contar con la presencia del Señor. Sabemos que solamente es mencionar su nombre y Él está ahí presto para escucharnos, para poder enseñarnos. Y bueno, vamos a empezar hoy para poder aprender más. Con ustedes, Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Proclamando al Cristo resucitado, el título de la lección para el día de hoy. Era temprano el domingo por la mañana y las dos Marías se dirigían rápidamente a la tumba de Cristo. No iban a pedirle nada. ¿Qué podría darle su hombre muerto? La última vez que lo habían visto, su cuerpo estaba ensangrentado, magullado y quebrado. Las escenas de la cruz estaban profundamente grabadas en sus mentes. Ahora simplemente estaban cumpliendo con su deber. Con tristeza se dirigieron a la tumba para embalsamar su cuerpo. Las tenebrosas sombras del desaliento envolvían su vida en la oscuridad de la desesperación. El futuro era incierto y ofrecía pocas esperanzas. Cuando llegaron a la tumba, se sorprendieron al encontrarla vacía. Mateo registra los eventos de esa mañana de resurrección con estas palabras. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved al lugar donde fue puesto el Señor». Las mujeres ahora estaban llenas de alegría. Sus nubes oscuras de tristeza se desvanecieron con la luz del sol del amanecer de la resurrección. Su noche de tristeza había terminado. La alegría inundó sus rostros y las canciones de regocijo reemplazaron sus lágrimas de lamento. Mateo capítulo 28 versículos 5 y 6. Lee Marcos capítulo 16 versículo 1 al 11. ¿Cuál fue la respuesta de María cuando descubrió que Cristo había resucitado de entre los muertos? Marcos capítulo 16 versículos 1 al 11. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de María cuando descubrió que Cristo había resucitado entre los muertos? Pues la Biblia dice que la respuesta de María fue acercarse a Jesús para tocarlo, abrazarlo, pero Jesús no se lo permitió porque todavía no había subido al Padre, pero le encargó que le contase todo lo que había visto a sus discípulos. Sus discípulos no lo creían, no podían estar seguros de que lo que había visto María era cierto o solo era por el anhelo y el deseo de ver a Jesús nuevamente. Ellos no estaban seguros que lo que decía María fuera verdad. Pero aún así María corrió a decirles. Ella no paró, sino que fue y les dijo porque Jesús le dijo: ve y dile a todos. Sin embargo, en la mente de los discípulos estaban las palabras de Jesús, que al tercer día resucitaría. Y aún con dudas tal vez en sus corazones, fueron a encontrarse con Jesús, donde el ángel le dijo a María que le dijera. Amén. Así que a veces nos ponemos a pensar, ¿por qué dudaron? Si más razones tenían para creer. Ellos mismos vieron cómo Jesús resucitaba a las personas de entre los muertos. Ellos estaban con Jesús cuando resucitó a Lázaro. Estaban con Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo. Estaban con Jesús cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Ellos estaban allí, habían visto los milagros de Jesús. Sin embargo, había duda en sus corazones. Muy bien, continuamos con la lectura. Después de que María se encontró con el Cristo resucitado, corrió a contar la historia. Las buenas noticias son para compartir y ella no podía guardar silencio.
Cristo estaba vivo, su tumba estaba vacía y el mundo debía saberlo. Después de encontrarnos con el Cristo resucitado en la carretera de la vida, nosotros también debemos correr para contar la historia, porque las buenas noticias son para compartir. Qué fascinante es también que a pesar de todas las veces que Jesús les había dicho lo que sucedería, que sería muerto y luego resucitado, los discípulos, aquellos que Jesús escogió específicamente, se negaron a creer el testimonio de María. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Por lo tanto, si incluso los propios discípulos de Jesús no creyeron de inmediato, tampoco deberíamos sorprendernos si los demás tampoco aceptan nuestras palabras de inmediato. Cielo, y hablando de historias y relatos por contar, creo que tienes un compromiso con nuestra amiga Jaylin de Lima, que escucha y comparte nuestras lecciones. A propósito, Jaylin, un saludo muy especial para ti, Dios te bendiga. Amor, ella desea que tú le cuentes, y espero que también los otros amigos que nos escuchan les cuentes, amor, tu testimonio. ¿Cómo fue que llegaste a la iglesia adventista? Bueno, sí, Jaylin, un saludo para ti. Qué bueno saber que te interesó la historia, saber el resto de la historia de mi llegada a la iglesia adventista. Eso fue en el año 2005 y sí, efectivamente, como les estaba contando el día de ayer, 25 miembros de mi familia, contándome, nos reuníamos hasta las 3 de la mañana para estudiar la Biblia. Y fue muy interesante porque la persona que nos estaba compartiendo de la palabra era un miembro de la familia, un primo en segundo grado. Y el primo, él era adventista, pero ninguno sabíamos. Ninguno de los familiares sabíamos que era adventista. Él se había apartado un poco de la iglesia, pero estaba regresando a la iglesia. Y él junto con su esposa dijeron, vamos a hablarle a la familia. Entonces nos reunieron a todos, pero no nos hablaban de la verdad adventista. Simplemente vamos a estudiar la Biblia. Y ese era el motivo y estuvimos así estudiando varios meses. Pues resulta que llegó el momento en que decidieron que tenían que hablarnos del sábado. Y el día que nos hablaron del sábado, eso fue un golpe fuerte para todos, porque obviamente pues yo trabajaba incluso y también trabajaba los sábados. Y muchos familiares míos también tenían la misma situación, incluso empresa propia, y pues obviamente implicaba algo muy grande, un paso muy grande, ahora no trabajar los sábados. A partir de allí empezamos cada cual a luchar con esa idea, a luchar con la verdad desde el sábado. Yo empecé a orar mucho y a llorarle a Dios en oración, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Porque yo estaba ya regresando a la iglesia donde yo iba con mi mamá, pero pues ahora me enfrentaba con ¿a dónde debo ir? ¿Debo continuar en la iglesia a la que yo voy los domingos o debo ir a la iglesia adventista? Entonces, bueno, sucedió que el tiempo pasó en oración. Fuimos a hablar con el pastor de nuestra iglesia. El pastor no pudo refutarnos la verdad del sábado, porque no se puede refutar, definitivamente. Y nos dimos cuenta con esa y otras verdades más que el pastor no pudo contestarnos, que el Señor nos estaba hablando y nos estaba pidiendo que buscáramos la verdad. Así que bueno, decidimos empezar a ir a la iglesia adventista. Y en cuanto a mí, pues tenía un problema porque yo trabajaba los sábados. Entonces... ¿Y cómo hiciste para resolver esa situación, amor? Wow, eso fue fuerte, pero yo decidí bautizarme. El pastor Eladio Andrade estaba en campaña. Pastor Eladio, saludos si está escuchando estos audios. Y yo me enamoré del Señor, me enamoré de las verdades que el pastor estaba predicando esa semana. ¿Cómo así, amor? ¿Te bautizaste sin haber arreglado tu situación del sábado? Exacto, yo confié en el Señor. Entonces yo decidí bautizarme el 25 de septiembre del 2005. Era un viernes, estaba lloviendo muy fuerte. Y yo no sabía dónde había más agua, si en la lluvia o en mis ojos. Ay, Señor. Porque yo lloraba, yo no sé qué pasaba dentro de mí, yo solo lloraba. De Dios. Sí, yo solo lloraba y lloraba, pero yo no podía parar. Desde que me puse la bata para el bautismo y tenía la toallita en mi mano y esperando ahí para salir a la plataforma. Cuando te fueron a bautizar ya estabas empapada de lágrimas. Sí, yo estaba bañada en lágrimas. Pero yo no podía parar de llorar. La gente me decía, pero tranquila, todo está bien. Y yo no podía hablar. Yo solo lloraba y lloraba. Era todo lo que yo hacía. Pero yo misma no sabía por qué. Yo no lograba explicarlo. El caso es que el pastor en esa semana me dijo que invitara a toda mi familia. Ninguno de los 25 estaba bautizado, de los que nos reuníamos. Correcto. Entonces yo era la primera de ese grupo y los invité. Fue una noche muy bonita, fue una celebración bastante hermosa. Algo que yo recuerdo mucho, y es que cuando el pastor me sumerge en el agua y me saca, mi amor, fue como que instantáneamente mis lágrimas cesaron. Ya yo no tenía de dónde más sacar lágrimas. Yo sentía una felicidad y un gozo que al día de hoy yo digo ha sido el momento más gozoso que yo he tenido en toda mi vida. Amén. Porque eso es un gozo que sale de adentro, o sea, uno no puede explicarlo.
y llamé a mi familia, los abracé así mojados, a todo el mundo, pues todos los que vinieron a abrazar, y fue como una invitación haciéndola a mi familia, que ellos también tomaran la decisión. Y bueno, ¿qué pasó con mi trabajo? Pues bueno, al lunes siguiente yo fui a trabajar. Yo pienso que esa historia vamos a dejarla allí en remojo. Y si quieren seguir escuchando la historia, pues sigan escuchando los audios. Sí, ahí les voy dando de acuoticas, sí, entonces. de a poquito. Amor, qué historia maravillosa. Realmente es magnífico lo que Dios puede hacer en la vida de las personas cuando están dispuestos a dejarse utilizar por Él. Y gracias a Dios, Él te ha mantenido en la iglesia hasta el día de hoy y me ha concedido una hermosa esposa para construir un hogar. Gracias, mi amor. El Señor ha sido muy bueno y también me ha regalado un maravilloso esposo para nuestro vida. Amén. Bueno, amigos, ya estamos cumpliendo 2 años de aniversario, así que esperamos las felicitaciones, los saludos. Si desean consejo de vida matrimonial de 2 años, también háganoslo saber y nosotros con todo gusto le damos unos tips de la vida matrimonial de 2 años. Así es. Así que por favor escríbanos, bien sea por YouTube, mándenos un mensaje por Anchor o por Facebook. Es correcto. Y estaremos pendientes para responder cualquier inquietud. Muy bien, hemos llegado a nuestra pregunta final. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste rechazado al dar testimonio? ¿Cómo respondiste y qué has aprendido de esa experiencia? Bueno, realmente no recuerdo la última vez que me rechazaron porque, a decir verdad, todas las veces han recibido con gozo la literatura, el estudio bíblico, la oración. Pero en la ocasión que recuerdo que rechazaron el mensaje fue una vez que estábamos abriendo obra en un pueblo de Boyacá que se llama Pachavita con el hermano Gustavo y su esposa Miriam, que los amo mucho, y también Dianita nos acompañó ese día. Dianita era una simpatizante de la iglesia que fue a hacer obra misionera con nosotros. Wow. Todavía no se había bautizado Y se animó a ir con ustedes. y se animó a hacer la obra misionera en este pueblito de Pachavita, muy católicos, pero nosotros salimos con la fe en el Señor a hacer una encuesta para conseguir estudios bíblicos. Y una de esas personas nos dijo que no le interesaba. O sea, ni siquiera nos permitió hablar ni dirigir la palabra, nada. Que lo que sea que le fuéramos a decir, no le interesaba. Y Diana iba conmigo y yo le decía, bueno, si no le interesa, seguiremos visitando otros hogares. Pero, o sea, la gente se cierra hasta tal punto en que no quiere escuchar de la palabra de Dios, ni siquiera compartir la fe que nosotros tenemos con ellos, ni la de ellos con nosotros. Sencillamente se cierra a no escuchar nada de la palabra de Dios. Una de las preguntas de la encuesta para conseguir estudios bíblicos era si ellos creían en la segunda venida de Cristo, como lo dice Mateo capítulo 24 versículo 30, que el Señor aparecerá en las nubes con gran poder y gloria. Y una respuesta que me dejó pensando mucho fue la de una señora que me dijo: yo creía, y mis abuelos creían, y mis padres creían, y yo creía, pero tanto tiempo que ha pasado y ya yo no estoy segura si el Señor va a venir o no. Entonces eso me dejó pensando, digo, ¿cuántas personas hay que creen y al mismo tiempo dudan del poder de Dios y de su promesa de su segunda venida? Y nosotros que somos miembros de la Iglesia Adventista, que anuncia la segunda venida de Cristo, ¿qué estamos haciendo para que esas verdades lleguen a los oídos, a los hogares, a la vida de las demás personas? Es una muy buena pregunta. Yo creo que es bueno que a ese tipo de respuestas podamos decirles que no se trata tanto de esperar que Jesús venga, sino que se trata de invitarlo a que more con nosotros mientras estamos en esta tierra. Creo que si podemos tener una experiencia con Él real, viva, diaria, entonces podremos esperarlo. No importa cuánto tarde, estaremos dispuestos a esperarlo, pero mientras lo esperamos, lo podamos compartir con otras personas, así como hizo la amiga Dianita que tú mencionas, porque son personas que saben y que entienden que el regreso de Jesús es una realidad, pero que más real todavía es el poder vivir con Jesús diariamente. Amén. Así que bueno, amigos, esperemos en Dios que cualquier momento en que tú te sientas rechazado por alguien, por tu testimonio, por lo que estás diciendo, no desfallezcas. El Señor es bueno y Él va a tocar el corazón de la persona en algún momento. Así que nosotros solamente encarguémonos de compartir la palabra. No, y la oración intercesora es muy importante. También, así es. Si nosotros estamos haciendo la obra misionera, todo el tiempo debemos estar orando, intercediendo por nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares. Que el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer la obra. Muchas veces nos sentimos frustrados porque pensamos, no pude convencer a la persona o persuadir a la persona de ir a la iglesia, de estudiar la Biblia o de orar. Pero no debemos sentirnos frustrados porque es que esa no es nuestra labor.
La labor de convencer, la labor de persuadir es la del Espíritu Santo. Así que nosotros solo somos sus instrumentos y debemos poner en sus manos para hacer su obra. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio y espero que haya sido de crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Te esperamos el día de mañana con una nueva lección. Que Dios les bendiga.